Buenas tardes, bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Nosotros ya hemos estado con los hermanos cantando y orando, alabando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Hoy es el día de Él, hoy es el día del Señor, no es el día nuestro, sino el día de Él, donde la iglesia, los cristianos, se reúnen a adorar al Señor Jesucristo por todo lo que Él nos dio, ¿verdad? Nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Ahora está allá en el cielo, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Bueno, y nos dio su Espíritu Santo y podemos vivir la vida cristiana y podemos servir a ese gran Dios, ¿verdad? Porque claro, aquellos que tienen el Espíritu Santo ¿qué hace? Servir a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre celestial que estás en los cielos, oh Señor, gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra y entenderla. Pero gracias por poderla leer y poderla expresar, Señor amado. Oh Padre, ayúdame, Señor. Dame la sabiduría, oh Dios, para leer bien. Y así como lo decían los profetas de la antigüedad, así dicho Jehová, que así podamos, cada predicador que predica la sana doctrina, lo mismo, Señor. Oh Padre, que no nos salgamos de tu palabra, Señor amado, ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino a decir la sana doctrina. Padre, ayúdame, Señor amado, a no poner, oh Padre amado, pensamientos de hombre en tu palabra, sino, Padre amado, a hacer todo para tu gloria y guiado por tu Espíritu, para que tú te glorifiques, Señor. Padre, quiero ser un buen sirviente tuyo, un buen siervo. Necesito de ti, Señor, de tu guía, de tu sabiduría. Padre, yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos va a dar. Padre, ayúdame, Señor amado, a ser cada vez más espiritual y dejar de lado la carne y los deseos de la carne y los deseos de mi mente. Y tu nombre se glorifica en mi vida, Señor, en la vida de mis hermanos. Oh Señor, oro, Padre amado, por aquellos que están en internet. Señor, para que tú hagas la obra también. Así como hiciste la obra en nuestras vidas, también haz la obra en esas personas, Padre. Te lo rogamos, oramos por ellos también, para que, Padre amado, si están cautivos por el diablo, tengas misericordia. Señor, como tienes misericordia de nosotros y tienes misericordia del mundo, Padre, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que vengan todo el conocimiento de la verdad. Oh, ayúdanos a aquellos que predicamos tu palabra, a predicarla bien y entendible, Padre amado, para que más almas vengan a Cristo y para que tu iglesia madure y crezca, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Filipenses, ¿verdad? El título, Estrellas en la noche. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando Estrellas en la noche? Bueno, el mundo es como estar en la noche. Pero ¿qué pasa? El mundo está en tiniebla, el mundo está oscuro. Pero está el cristiano que es la estrella, ¿verdad? Miramos la noche y salimos afuera y miramos la estrella como alumbra en el cielo, ¿verdad? Y qué lindo ver la noche, y qué lindo ver las estrellas. Está oscura la noche, pero están las estrellas, qué lindo. Bueno, así tiene que ser el cristiano en un mundo donde vive, ¿verdad? Vivimos en un mundo, dice Dios, que es en tiniebla, pero el cristiano es la luz. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Entonces el cristiano alumbra, ¿verdad? Somos nosotros los responsables de alumbrar. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Cuando estamos imitando al manantial de luz. ¿Quién es el manantial de luz? Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y nosotros qué somos los cristianos? Pequeño Cristo, pequeñas antorchas, pequeñas estrellitas que estamos alumbrando. Donde estamos, alumbramos, ¿verdad? En nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, donde va el cristiano alumbra. ¿Por qué? Porque no vive en tinieblas, no vive como vive el mundo, sino vive imitando a su Salvador. Entonces vamos a tener una lectura en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Dice así: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, Pablo ¿se acuerdan que está preocupado por la iglesia de Filipenses? Y la iglesia de Filipenses, él quería que la iglesia iba bien, iba caminando bien, pero quería que alumbrara más, que anduvieran mejores, ¿verdad?
Por eso Pablo está, en los versículos anteriores, Pablo está preocupado, ¿verdad? Y quiere que, bueno, los cristianos, la iglesia de Filipos, esté, versículo, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿quién es el que produce en nosotros hacer algo para Dios? ¿Quién es el que nos hace congregar? ¿Quién es aquel que nos hace obedecer las Escrituras? ¿Quién es el que nos hace cantarle a Dios? ¿Quién es el que nos hace congregarnos y estar cumpliendo los mandamientos de Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo estuvimos mirando, ¿se acuerdan? Bueno, y se acuerdan del versículo 14, la clave, ¿verdad? Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Bueno, el cristiano, Dios nos está mandando a que cada cosa que Dios nos manda hacer, ¿cómo lo tenemos que hacer? Sin murmuración, sin murmurar contra Dios, ¿verdad? Si murmuramos contra Dios, ¿qué estamos haciendo? Pecando, porque es lo que hace el mundo. Murmura si llueve, murmura si hace calor, murmura si está cansado, murmura si, bueno, la puerta no abre, si esto y aquello, y así vive el mundo, quejándose y quejándose y quejándose. El cristiano, ¿cómo vive? Sin murmurar a Dios, sino que vive alabando a Dios, ¿verdad? Dice Pablo, hacer todo sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos. Bueno, acuérdense que lo están mirando siempre, dice Pablo, ¿verdad? Nuestros hijos que viven con nosotros, ¿qué escuchan de nuestra boca? Nuestro cónyuge, ¿qué escucha de nuestra boca? ¿De la alabanza a Dios? ¿Gloria a Dios? ¿O escucha que vivimos murmurando y quejándonos contra Dios? Bueno, muchas veces oramos para que ellos se salven, pero nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. Muchas veces exigimos y pedimos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para Dios? Vivimos dándole gloria, vivimos poniendo a Dios en primer lugar. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Servimos en el lugar donde Dios nos ha puesto para servir en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios nos dio un don. Dice, ¿no para qué es? Para servir en la iglesia, ¿verdad? Bueno, lo estamos haciendo. Bueno, Dios nos está diciendo hacer todo sin murmuraciones, sin contienda, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos mirando que estamos en una generación? No estamos en un lugar decir, ay Señor, gracias por el mundo que nos ama tanto y nos quiere tanto. No, la Biblia dice que es una generación maligna y perversa. Lo estuvimos mirando, ¿se acuerdan? Lo estuvimos mirando cómo es el mundo. Bueno, pero está el cristiano que no es maligno y no es perverso, sino es luz, ¿verdad? Y él representa a Cristo. Y Cristo es luz, es bondad, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Ahí están los frutos del Espíritu. ¿Y quién lo tiene? El cristiano. En medio de una generación perversa y maligna, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, resplandecéis como luminares en el mundo. Somos las antorchas, somos los pequeños focos, ¿verdad? Es como cuando andamos a la calle de noche y se apagan las luces y ¡ay, qué miedo! Está todo oscuro, ¿verdad? Pero allá hay un foco, allá, bueno. Y cuando vamos caminando llegamos allá al foco y decimos, ¡ah, ahí había un foco! Vea qué linda la luz, qué linda la luz, ¿verdad? En la noche. Bueno, así es el cristiano en este mundo. En un mundo perverso, maligno, el cristiano que está alumbrando. El mundo dice, sí, está todo igual, pero allá está Gustavo, allá está Sisto, allá hay, aquella gente vive diferente, son luces, ¿verdad? Viven, piensan diferente, actúan diferente, hablan diferente como el mundo. Y eso es lo que quiere Dios. ¿Qué más quiere Dios? Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le está diciendo a la iglesia que se aferre a la palabra de Dios, que no se aparte a ella ni a diestra ni a siniestra, sino que se aferre. Versículo 17, y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo dice, yo soy un sacrificio para ustedes, ¿verdad? Bueno, en el día de que estemos delante de Dios, yo quiero ver que ustedes no hayan corrido, que yo no haya sacrificado mi vida en vano, ¿verdad? Que vean, bueno, mi sacrificio valió la pena. Valió la pena porque mis hermanos de Filipos están aquí conmigo, no desfallecieron, sino que maduraron y crecieron. Bueno, eso es lo que tiene que sentir el cristiano, ¿verdad? El cristiano es un sacrificio vivo para Dios, ¿verdad? ¿Para qué el cristiano se sacrifica? ¿Para que lo aplaudan a él? ¿Para que le digan, wow, qué cristiano eres tú? Oh, qué pastor eres tú?
y el mundo se para y le aplaude al pastor. No, el cristiano es un sacrificio vivo para que otros se salven, ¿verdad? Demostrar cómo se sacrifica para Dios, para que otros vengan a Cristo, ¿verdad? Así como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sacrificaban el corderito, ¿verdad? Ese corderito sin mancha, irreprensible. Bueno, así es el cristiano. Es un sacrificio vivo para la alabanza de Dios, ¿verdad? Y así mismo gozado y regocijado también vosotros conmigo. Bueno, Pablo está continuamente, por eso se le llama la carta del gozo, la carta de Filipenses, continuamente diciéndole, gócense, yo me estoy sufriendo por ustedes, yo estoy ahí preso por el Evangelio. Pablo no estaba preso por ser un delincuente, sino estaba preso por predicar el Evangelio, por enseñar las Escrituras. Él ahí predicaba y enseñaba a los hermanos, ¿verdad? Él estaba preso por eso, hermano. No era porque no era un delincuente, ¿verdad? El mundo nos mira a nosotros como a Pablo, como un delincuente por predicar la palabra de Dios. Para nosotros el cristiano es un gozo predicar y hablar de Cristo, hablar del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos eligió para eso. Para eso estamos en la tierra. No estamos para hacer plata, no estamos para que nuestra carne esté satisfecha con los deseos de la carne, no estamos para satisfacer los deseos de los ojos, ni para que el mundo nos aplauda, sino estamos para servir a Dios y al prójimo. Para eso estamos, hermanos. El mundo nos ha hecho creer, y muchas veces las religiones predican que nosotros somos cristianos, no nos debe faltar nada, no vamos a sufrir nada, no nos vamos a enfermar, no nos va a hacer falta de plata. Bueno, miremos a Pablo. Miremos a Pablo. Pablo, miremos al Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. El Señor que dijo, no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Cuando nació el Salvador del mundo, el dueño del mundo, ¿dónde nació? En un hotel 5 estrellas, con todo el confort, con todos los doctores y todas las enfermeras ahí, las parteras mejores. No, nació en un establo, porque no tenía un lugar donde nacer. El dueño del mundo. Y nosotros como cristianos muchas veces pretendemos, querer todos los beneficios del mundo. Estamos equivocados, hermano. Hermano, nosotros estamos para servir a Dios y servir al prójimo. Pero nuestro servicio va a ser, ¿cómo? Sufrimiento, ¿verdad? El Señor dice, aquel que cargue su cruz cada día. Cruz, ¿qué quiere decir? Es un signo de sufrimiento, ¿verdad? De persecución, de burla, de sufrimiento, de dolor, la cruz de Cristo. Y eso es lo que hace el cristiano. Cada día carga la cruz de Cristo, pero no la carga para que lo aplaudan a Él, sino la carga para que aplaudan a Dios, ¿verdad? Y Él se goce porque está sirviendo a Dios. Y entramos al versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Bueno, Pablo sabía, ¿verdad? ¿Se acuerda que Epafrodito trajo la carta de cómo estaba la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pero no obstante eso, Pablo quería mandar a Timoteo. Pablo quería mandar a Timoteo. ¿Por qué? Porque quería ver si quería corroborar si era cierto, si estaban bien ellos. Y si le faltaba algo a la iglesia para crecer, Timoteo se iba a llevar el mensaje adecuado, ¿verdad? Porque Timoteo estaba con Pablo ahí en ese momento. Timoteo era el discípulo de Pablo, estaba aprendiendo todo lo que Pablo estaba adquiriendo de sabiduría de Dios. Pablo se lo estaba volcando a Timoteo. Y eso es, ¿qué es? Ser discípulo y hacer discípulo. Ser discípulo porque Dios me está enseñando, y hacer discípulo, ¿verdad? Bueno, Pablo tenía a Timoteo. Pablo tenía a Timoteo. Entonces, Pablo quería estar tranquilo, a ver cómo estaban estas iglesias, ¿verdad? Que brillara más, que la iglesia tuviera que brillar más. Lo mismo nosotros hoy en día, ¿verdad? Bueno, vemos también, ¿se acuerdan en Gálatas que estuvimos mirando que la iglesia, Pablo se fue, le enseñó la palabra y la iglesia enseguida quedó fascinada, embrujada por Satanás? ¿Por qué? Porque se torció, no usó la escritura, sino que usaron mandamientos de hombre y la iglesia se torció. Bueno, Pablo estaba preocupado por la iglesia de Filipo, ¿verdad? Para que Satanás no estuviera torciendo las escrituras y, ¿verdad? Porque es lo que hace Satanás. Satanás el mundo es de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo lo sigue. Satanás lo que quiere es atacar ¿a quién? Al cristiano. Satanás no está pendiente del mundo. Si el mundo ya está perdido. Satanás está pendiente de nosotros para tentarnos y hacernos caer. ¿Y cómo nos va a tentar Satanás?
¿Con qué? Torciendo las escrituras, ¿verdad? Escuchando malas enseñanzas, torciendo la escritura. Y bueno, esa es la lucha del cristiano que tenemos, ¿verdad? Día a día. Debemos estar mirando y estudiando las escrituras. ¿Para qué? Para cuando venga el engañador, el burlador, nosotros no caigamos. Simplemente eso, ¿verdad? Bueno, vemos hoy en día, lamentablemente, todo el mundo es cristiano. Uno va a evangelizar a una persona, le va a hablar de Cristo. Sí, sí, yo soy cristiano, soy de tal iglesia, soy de tal nominación. Pero vemos su vida y es lo mismo que hace un mundano, ¿verdad? Y muchas veces vamos a hablar con un mundano y te dice, sí, sí, aquel practica lo mismo que yo, hace lo mismo que yo. Bueno, todo lo que hace el mundo lo hace él, dice que es cristiano, ¿verdad? Y así va el mundo y así va el cristianismo. El mundo, dice, muchas veces decimos, sí, el mundo va creciendo en tinieblas. ¿Por qué las tinieblas crecen? Porque el cristiano no brilla. Si el cristiano brillara, la iglesia brillara, ¿verdad? Las tinieblas no estuvieran ganando, pareciera, la batalla. ¿Por qué? Porque el cristiano está pendiente de lo que el mundo está pendiente, de estar bien, de que no me falte nada, de que mi carne tenga todo lo que necesita, de que mis ojos quieren aquello y lo quiero tener, y así vive el cristiano muchas veces fascinado, ¿verdad?, por Satanás. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha engañado, las religiones lo han engañado. ¿De qué? De que él tiene que pedir y Dios le tiene que dar todo lo que su carne necesita. Y no es así, hermano. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia siempre, Dios dice que nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Y si es de acuerdo a su voluntad, sí. Y si de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no quiere darnos eso porque Él no va a ser glorificado, no nos va a dar, ¿verdad? Entonces, por eso la iglesia tiene que estar mirando las Escrituras, estudiando las Escrituras. ¿Para qué? Para hacer luz. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra, hacer luz, ¿verdad? Simplemente ser luz, y por eso nosotros, este pequeño remanente que Dios ha apartado, le hemos puesto Iglesia Reformada de Durazno. ¿Por qué reformada? No es porque nos adelantamos y vamos en el año 2022, o 2023, 2025, no. Volvimos para atrás a mirar ¿qué? El libro de los Hechos. Lo que hicieron los primeros cristianos. Y eso es una iglesia reformada. ¿Se reforma con qué? Con la palabra de Dios. Por eso buscamos siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo estaba preocupado, ¿verdad?, por la iglesia de Filipo y iba a mandar a su hijo espiritual, Timoteo. Él confiaba en Timoteo, sabía que iba a ser útil en la iglesia de Filipo para que esta iglesia madurara, creciera y alumbrara más. Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo para que yo también esté buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo iba, como dije, a quedar tranquilo a ver a Timoteo, ¿verdad? Mandar a Timoteo y que Timoteo después le trajera noticia, a ver cómo iba esta iglesia. Versículo 20 de Filipenses capítulo 2. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ya Pablo ahí es ya más directo, ¿verdad? Bueno, no hay otro. No tengo otro. Nadie tiene el mismo ánimo que tengo yo, dice Pablo, ¿verdad? Y qué difícil encontrar a un cristiano que tenga el mismo ánimo que el Señor Jesús, ¿verdad? Yo tengo el ánimo de servir al Señor, yo tengo el ánimo de obedecer la palabra de Dios, yo tengo el ánimo de ayudar a los demás, de ayudar a mis hermanos. Sí, ¿con qué? Enseñándole la Escritura, ¿verdad? Yo estudiar las Escrituras para enseñarle a otro. Qué difícil. Bueno, Pablo ya no tenía ese problema, ¿verdad? Muchas veces decimos nosotros, ¿qué problema, verdad? Nadie quiere saber nada de Dios, nadie quiere estudiar las Escrituras, nadie quiere saber qué dice la Biblia. Bueno, hasta mismo en la iglesia, ¿verdad? Vemos muchas veces un estudio bíblico, hay institutos, hay lugares donde aprender más y crecer de la palabra de Dios, y el cristiano no quiere crecer. Está conforme con yo sé que soy salvo y está. Simplemente eso. Bueno, Pablo tenía el mismo problema. Ya en aquel entonces ya tenía el problema. ¿Por qué? Porque no tenía otro, ¿verdad?, que tuviera el mismo ánimo. Versículo 2 del capítulo 2. El mismo capítulo, ¿verdad?, nos dice, del versículo 2, perdón, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Es un mandamiento. Pero bueno, Pablo, ¿a quién tenía al lado? A Timoteo. Timoteo era el que tenía el mismo ánimo, el que estaba unido con Pablo, ¿verdad?, que tenía gozo, tenía el mismo sentir de enseñar la Escritura
a los otros hermanos para que crecieran y maduraran. Bueno, solamente tenía a Timoteo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante que lo dice. Bueno, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 17, dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Bueno, miren Pablo, ¿no? Diciendo, imítenme a mí. Lo ruego, le está diciendo a la iglesia de Corinto, una iglesia nueva, donde estaba mezclada con la inmoralidad, donde Pablo tiene que llamar la atención a esta iglesia, ¿verdad? Juzgarla, aquellos que dicen no juzguéis. Bueno, Pablo juzgaba a las iglesias y la exhortaba a que se arrepintieran de sus pecados. Eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Por eso las religiones obviamente no juzgan, sino le echan las culpas a Satanás, ¿verdad? No miran su pecado. El cristiano mira su pecado y se arrepiente y confiesa su pecado. El religioso le echa la culpa como a Adán. La mujer que me diste, Señor, y ya le echamos la culpa a Dios. Señor, la culpa es tuya, ¿verdad? Por culpa tuya, Señor, Satanás anda ahí, y culpa tuya, Señor, yo caigo en las tentaciones de Satanás. No, nosotros caemos porque somos débiles, ¿verdad? Porque el mal está en nosotros, porque no somos maduros espiritualmente, porque no estudiamos las Escrituras, porque no obedecemos las Escrituras. Por eso cae el cristiano. El cristiano cae, ¿verdad? Porque muchas veces mira la tentación y le gusta tanto y su carne desea eso y dice, bueno, está, mi carne quiere esto y bueno, Señor, vos tenés que entenderme cómo soy yo y viste que... Y ahí, ¡pum!, el cristiano cae desobedeciendo, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Bien, dice, por tanto os ruego que me imitéis, dice Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Otra vez, Pablo envía a Timoteo a la iglesia para que le enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué mandó? Bueno, acá lo dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, Pablo, Dios en su misericordia le había dado a Timoteo para que Pablo le enseñara y lo instruyera. Pablo estaba preso, pero Pablo tenía a Timoteo, que lo mandaba para acá, andate a la iglesia, andate a la iglesia, que ayude, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que cada hermano debe hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que ser discípulos. Aquel que está al lado mío tiene que ser un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar toda la vida. Pablo se fue, murió y dejó a Timoteo. A pesar que Timoteo sabemos cómo terminó, ¿verdad? En la Santa Cena hemos estado estudiando el libro de Timoteo. ¿Cómo terminó Timoteo? Pablo exhortándole a que no bajara los brazos, que continuara, que no abandonara la fe, que no se tuviera vergüenza del Evangelio, que no tuviera vergüenza de Pablo, porque Pablo estaba preso por el Evangelio. Bueno, Pablo antes de su muerte le escribe la carta de segunda de Timoteo, y ahí miren cómo terminó Timoteo, ¿verdad? Era un joven que estaba presionado, había presión de las religiones, presión del gobierno, persecución a los cristianos, y Timoteo estaba retrocediendo, ¿verdad? Por eso Pablo le manda una carta, a la segunda carta a Timoteo, diciéndole, vamos Timoteo, esfuérzate, vamos, levántate, no seas cobarde, no tengas miedo, continúa la obra y lo que Dios te ha encomendado. Bueno, muchas veces nosotros empezamos bien como Timoteo, ¿verdad? Mientras estaba Pablo, Timoteo anduvo bien, para acá, para allá, pero cuando viene el momento donde nosotros tenemos que hacer discípulos y dar el ejemplo, muchas veces caemos como Timoteo, y en vez de ir para adelante y sin continuar las Escrituras, años y años estudiando las Escrituras, ¿para qué? Para enseñarla a otro, para que otro continúe, ¿verdad? Si yo me muero, va a quedar mi hermano en Cristo que va a continuar la obra que el Señor me encomendó. El Señor nos encomendó ir y hacer discípulos de los cristianos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, ahí ya partimos, lo estamos haciendo. Estamos haciendo discípulos, estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, estamos enseñándole a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, bueno, yo no puedo hablar la Biblia porque en mi casa no se puede hablar la Biblia, hablar de la Biblia muchas veces dicen los jóvenes, porque mi padre y mi madre no lo quieren, pero tu vida es un testimonio de la palabra de Dios, tu vida es luz. Bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Versículo 17, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Bueno, Pablo
mandó a su representante que era Timoteo, ¿verdad? Bueno, él tenía que enseñar lo mismo que enseñó Pablo a las otras iglesias. Timoteo fue ahí para ayudar a las iglesias. Bueno, así como fue Timoteo a 1 Corintios, ahora iba a Filipenses, ¿ah? A Filipos, la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quién se ha interesado por la iglesia de Filipos? Timoteo. Pablo estaba interesado. Pero Pablo mandaba a Timoteo no solamente porque Timoteo tenía conocimiento bíblico, sino que Timoteo estaba interesado en la iglesia, en los hermanos. Ay, quiero ir allá, Pablo, envíame a mí, yo quiero ir allá, quiero estar con mis hermanos, quiero enseñarles la Escritura, para que ellos puedan estar más maduros y puedan crecer y puedan madurar y puedan alumbrar más allí en Filipos. Pablo, yo quiero ir, quiero estar con ellos. Bueno, Pablo dice, bueno, el único que tengo que quiere ir, el que está capacitado, el que quiere ir, el que tiene amor por ustedes, es Timoteo. Lo voy a mandar a Timoteo para que Timoteo le esté enseñando la palabra de Dios. Bueno, vemos que Pablo tenía solo una. ¿Cuántas iglesias enseñó Pablo? ¿Cuántas personas evangelizó? ¿Cuántas iglesias fundó? Bueno, ¿a quién tenía al lado? Timoteo. Timoteo uno solo. Ese era el que estaba capacitado para ir y estar enseñando la palabra de Dios. ¿Qué pasó con los otros cristianos? Van a decir, pero ¿y qué pasó con los otros cristianos? Pablo lo responde, no lo digo yo. Filipenses 1:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ya Pablo tenía ese problema. En el tiempo de Pablo, ya los cristianos ya no estaban buscando lo que Dios mandaba en su palabra, sino que estaban buscando ¿qué? Lo que yo quiero, mi deseo. Señor, vos tenés que entenderme. Señor, vos sabés cómo soy yo. Señor, preciso esto. Señor, necesito aquello. Señor, quiero que no enfermarme. No quiero que me pase esto. Que mis hijos le vayan bien. Y así, ¿verdad? Vivía el cristiano en aquel entonces. ¿Es algo distinto a lo que pasa hoy dentro de la iglesia? No, hermano, es lo mismo. Pablo estaba peleando por lo mismo, luchando con lo mismo, porque el cristianismo no estaba buscando las cosas de Cristo. ¿Qué estaba buscando? Lo suyo propio. Lo suyo propio. Entonces, ¿qué pasaba? No alumbraban, ¿verdad? ¿Quién era el único que estaba alumbrando? Timoteo. Bueno, Timoteo es el único. Él puede ir. Nosotros, miro para el costado, aquel no puede, este no quiere, aquel está cansado, este se preocupa por esto. Entonces dice Pablo, bueno, voy a mandar a Timoteo. Es el único. Timoteo es el único. Bueno, es lo mismo que está pasando hoy en día en las iglesias, ¿verdad? La mayoría de los cristianos, bueno, hay que entender, no pueden hacer nada para Dios, ¿verdad? Están buscando, como dice Pablo, lo suyo propio, no lo de Cristo, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente Satanás es donde tiene la victoria. ¿Por qué? Porque lo tiene entretenido a los cristianos en buscando las cosas de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo mismo que hizo Satanás con Eva y Adán, lo hace con la iglesia, hermano. Por eso cuando vienen las tentaciones, ¿verdad? Hay que hacer tal cosa para el Señor, y ahí viene la tentación Satanás, ¿verdad? Y nos pone ahí, bueno, mira, hoy domingo hay que congregarse. Ay, Señor, pero vos sabés que yo tengo que hay tantas cosas primero, Señor. Yo tengo que hacer esto primero, yo tengo que hacer esto. Vos tenés que entenderme, Señor. Pero la Biblia dice, hermano, que el domingo es el día del Señor, donde nos congregamos y cantamos y adoramos al Señor y escuchamos un mensaje de la palabra de Dios. Es el día de Él, no el día mío ni el día de visitar familiares, sino el día mío. No es el día mío, sino el día del Señor, ¿verdad? Yo tengo de lunes a sábado para mí, para visitar familiares, para hacer dinero, para, buscar las cosas que necesita mi familia, ¿verdad? Y necesita mi cuerpo. Pero el domingo es el día del Señor, no es el día mío, ¿verdad? Bueno, ¿qué es eso? Buscar lo suyo propio, buscar lo que yo quiero, lo que desea mi carne. Bueno, Satanás lo consigue, lamentablemente muchas veces a los cristianos los tiene varado, ¿verdad? Parado, ¿por qué? Porque no están alumbrando. Y Dios no va a usar a un cristiano que no alumbra. Dios va a usar como Pablo usó a Timoteo. Un cristiano que estaba alumbrando, que estaba creciendo, que estaba siendo enseñado, que estaba preparado para enseñar a otro, ¿verdad? Y estaba ansioso para ir a enseñar y servir al Señor. Eso es lo que Dios usa. Hijos que quieran estar deseando servir a Dios.
no buscando para su carne, para sus ojos y que la aprobación de los hombres, ¿verdad? Bueno, hoy en día son pocos los que buscan la voluntad de Dios. Miremos, ¿verdad? Miramos los mandamientos de Dios y muchas veces, hasta yo mismo, muchas veces digo, Señor, qué egoísta que soy. Busco tantas veces mi conveniencia y no busco la conveniencia de Dios, que Dios se glorifique. Tantas veces Dios me manda almas a mi casa ahí, o a mi negocio, manda almas. ¿Y qué hago yo? ¿No? Y hablo de la política, y hablo del coronavirus, y hablo de que el tiempo, y hablo. ¿Y qué hablo? Conversaciones mundanas. Lo que tengo que hablar, ¿qué es? De Dios, del Evangelio. Y no lo hago, ¿verdad? Y ya ahí, ya fallé, ya pequé. Señor, perdóname, pequé contra ti. Porque en vez de hablar de lo que tengo que hablar, tú me mandas un alma delante mío para que le hable del Evangelio, ¿verdad? Diciéndole que se arrepienta de su pecado y crea en Cristo, ¿verdad? De lo que hizo Él en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia, por los suyos. Cristo está preocupado por su iglesia, diciéndole al mundo que se arrepienta de su pecado porque tiene la ira de Dios. Se va al infierno. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Lo dice Dios en Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos. Dios dice que el mundo es enemigo de Él. ¿Por qué? Porque el mundo no se somete a la voluntad de Dios. ¿Quién se somete a la voluntad de Dios? El cristiano. Por eso el cristiano habla de Dios. Por eso el cristiano ama a Dios. Y ama a Dios, que su boca va a ser abierta. ¿Y de qué va a hablar? De Dios. Y ahí veo muchas veces, digo, Padre, perdóname porque me doy cuenta que poco amor tengo. Porque tengo delante de ti las almas, tengo delante de mí las almas y no le hablo de Cristo. Hoy, Padre, pasé todo el día con mis hijos y no le hablé de un versículo bíblico. Padre, fallé. Padre, hoy estuve al lado de mi esposa y no oré con ella, no estuve estudiando las escrituras con ella. Padre, fallé. Porque ese es el ministerio que tenemos, hermano. Enseñar las escrituras. Pablo lo estaba haciendo con Timoteo y Timoteo iba a hacer el trabajo que debía de hacer. Otra vez, enseñarle a otro, ¿verdad? Vemos que Dios nos dejó los ejemplos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo, hermano. Y eso es una iglesia reformada, que mira los ejemplos bíblicos y lo hace. Son imitadores de Dios, imitadores de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo imitaba a Dios, a Jesús. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Bueno, así terminó Pablo. Así terminó Pablo, solo. Me abandonaron, dice Pablo. Ya 2 Timoteo, acuérdense que 2 Timoteo es la última carta que Pablo escribe para, antes de ser ejecutado. ¿Está? Entonces escribe a Timoteo para que Timoteo continúe, ¿verdad?, la obra y no sea cobarde, sino que continúe, no que baje los brazos, que no tenga miedo, ¿verdad? Bueno, pero Pablo termina solo. ¿Cómo terminó Cristo en la cruz? Solo. ¿Cómo terminó Juan el Bautista en la cárcel? Solo. ¿Por qué? Porque así es la vida cristiana, ¿verdad? Así es el cristiano fiel. ¿Cómo termina? Solo. ¿Verdad? Muchas veces decimos, qué lindo sería poder, como Pablo, ¿verdad? Desen cuenta, Pablo enseñó cuántas iglesias, cuántos hermanos, cuánta gente se salvó por el mensaje que llevó Pablo del Evangelio. ¿Cómo terminó Pablo? Solo, pidiéndole a Timoteo que le mandara una capa porque no tenía ni qué taparse. ¿Se dan cuenta cómo termina el cristiano? Bueno, por seguir a Cristo. Solo, desechado, así como el Hijo de Dios terminó ahí, en la cruz, el bendito Salvador que sanó, bendijo a no sé cuántas familias, dio su vida mientras estuvo en este mundo, hizo bienes, sanó, dio vida a muertos. Cuando llegó el momento de ahí, de su muerte, solo tres: la madre, María Magdalena y Juan, ahí, solo tres que estaban ahí a los pies de la cruz de Cristo. Así terminó el Salvador. Bueno, así muchas veces vamos a terminar, hermanos, por seguir la vida cristiana. Solo. La vida del cristiano es soledad, pero no solo, dice Pablo. Cristo está conmigo. ¿Ah? Y muchas veces nos encontramos solo por seguir el Evangelio. No nos quieren nuestra familia, no nos quieren, no nos aceptan aquí, nos dejan de lado nuestro trabajo. Y así vive el cristiano. ¿Por qué? Porque sigue a Cristo, ¿verdad? La vida del cristiano es una vida de soledad, pero Cristo está con él.
¿verdad? Él está viviendo una vida diferente al mundo, por eso el mundo no lo quiere. Muchas veces ni las mismas religiones no van a creer. ¿Por qué? Porque vivimos una vida diferente a los religiosos. Vivimos una vida que queremos alumbrar. Filipenses, capítulo 2, versículo 23 al 24. Dice así: así que este espero enviaros, está hablando Timoteo, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, se cree que Pablo, ¿verdad? Después, en un tiempo, fue dejado de libertad y se fue a Filipo a visitar a los hermanos. ¿Ah? En Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo fue dado de libertad y se fue a una casa, ¿verdad?, alquilada, y ahí recibía a los hermanos y recibía a todos, aparte a cristianos y gente que venía a él. Bueno, se cree que en ese tiempo que tuvo esa libertad fue a Filipos y estar con ellos ahí, porque Pablo amaba a los filipenses. ¿Por qué? Porque eran los únicos que se preocupaban por Pablo, eran los únicos que sustentaban a Pablo económicamente, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vimos los domingos anteriores. Bueno, se cree que Pablo fue a visitar a los filipenses, pero antes de visitar, él mandó a Timoteo. Mandó a Timoteo: yo voy a arreglar mi asunto aquí. Creo que si el Señor quiere voy a salir de libertad, ¿verdad? Por 2 años. Después Pablo vuelve otra vez a caer preso, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que apeló a Roma y tuvo que ir delante del emperador? Pero bien, él confiaba que iba a ser libre, iba a ir al Señor, pero mandó a Timoteo para que fuera preparando el camino, ¿verdad? Para que cuando fuera Pablo tuvieran las cosas medianamente ordenadas, ¿verdad? Para que pudiera continuar también enseñándole a Timoteo y enseñándole a la iglesia de Filipo. Bueno, pero siempre Pablo puso en primer lugar a Dios, ¿verdad? No es que si, bueno, ya voy a ir, sí, espérenme que yo voy. Versículo 24 dice: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Confío en el Señor. O sea, él lo estaba diciendo lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, ¿verdad? Bueno, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17 dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, ¿verdad? Así es todo el mundo. Bueno, mañana voy para allá, mañana voy para acá. Pero Pablo decía: si Dios quiere, Dios mediante, ¿verdad? Si Dios quiere, Dios mediante, voy a ir a tal lado. Si Dios quiere, no si yo quiero, ¿verdad? Muchas veces preparamos todo con mi esposa, vamos a trabajar, sí, vamos, y vamos a ir, el auto no funciona. Y no funciona. Bueno, pero yo quiero ir, yo quiero trabajar. Pero bueno, Dios dice que no, ¿verdad? Me tengo que quedar. Bueno, y ahí nos quedamos. Bueno, y ahí vemos que el cristiano ve la voluntad de Dios, no mi voluntad. Por eso el cristiano dice: vamos a ir a trabajar, por lo menos nosotros, si Dios quiere. Vamos a ir al lado si Dios quiere, ¿verdad? Por eso el mundano no dice si Dios quiere, pero nosotros debemos decir si Dios quiere. Versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué somos nosotros? Muchas veces pensamos que somos, tenemos un poder, tenemos una fuerza, y bueno, vemos muchas veces, ¿verdad?, que una enfermedad mata a una persona. Decimos: pero ¿qué es la vida del hombre? ¿Qué es? Dice la Biblia. ¿Qué dice Dios que somos nosotros? Ciertamente es neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Somos un vapor, hoy estamos y mañana no estamos. Bueno, y en lugar, dice Santiago, de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis, y en vuestra soberbia toda jactancia semejante es mala. Bueno, el mundo vive lleno de orgullo, ¿verdad? Yo. Yo hago esto, yo hice esto, pero el cristiano no debe ser así. El cristiano dice: gracias a Dios, si Dios quiere, gracias a Dios logré esto. Si Dios quiere, voy a ir a tal lado, ¿verdad? Bueno, acuérdense que Santiago le está escribiendo a quiénes, a cristianos. No le está escribiendo al mundo. La Biblia está escrita para los cristianos. ¿Se entiende? Bueno, le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Que no nos jactemos en nuestra soberbia, en nuestro viejo yo.
yo hice, yo hago, yo sé, yo creo, yo pienso, eso ya no debe ser así, ¿verdad? Dependemos del Señor Jesucristo. Así como Pablo dependía de Dios, así los cristianos dependemos de Dios. Versículo 17, ya que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, ay Señor, vos sabés lo que yo estoy pasando, vos sabés que me está afectando tal cosa, pero Dios me está mandando a hacer esto. Tienes que hacerlo, hijo mío. Sí, sí, pero Señor, vos tenés que entenderme. Bueno, pero acá la Biblia dice, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Y muchas veces pretendemos que Dios nos conteste y haga lo que yo quiera, y me dé, y me dé, y me dé. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo una vida de soberbia, una vida de jactancia, una vida donde no me someto a los mandamientos de Dios? Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Los mandamientos de Dios son buenos. Y someterme a ellos es lo que Dios le agrada. Porque el justo vive por la fe. ¿Fe en qué? ¿En sí mismo? No. Fe en la palabra de Dios, ¿verdad? La única manera de agradar a Dios es por fe. Fe en las Escrituras. Obedecer los mandamientos de Dios. Porque Dios, cuando mandó a su Hijo y lo puso de ejemplo y dijo, en Él tengo mi complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo siempre hizo lo que el Padre le mandó, ¿verdad? Y Él vino a darnos ejemplo a nosotros para vivir una vida de que Dios quede complacido. Y si Dios está complacido con nosotros, Dios me va a bendecir, voy a estar más cerca de Él, voy a ser más usado para la gloria de Dios. Muchas veces decimos, ay Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero que tú ser un siervo útil en tus manos. Bueno, sométete a la palabra de Dios. Y Él te va a usar. Y Él va a hacer lo que Él quiere que tú hagas. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Lo que está escrito aquí. ¿Ah? Dios, Señor, muchas veces oramos, Señor, háblame. Señor, quiero ser útil en tus manos. Y Dios del cielo va a decir, abre la Biblia, hijo mío, y léela y obedécela. Es simplemente eso lo que tienes que hacer. Bueno, no contender contra Dios, no murmurar contra Dios, no estar siempre quejándonos contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios me manda a ser irreprensible. Que el mundo me vea, diga, esa persona distinta, tiene gozo, tiene paz, cómo habla, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo ama al prójimo, cómo ayuda al vecino, cómo está pendiente de los demás, cómo es una persona agradable, ¿verdad? No una persona que cuando uno se le va a acercar parece que lo va a morder, ¿verdad? Y así es el mundo, ¿verdad? El mundano con sus problemas y sus afanes y sus problemas y sus cosas, uno muchas veces va a una persona y la persona parece que prácticamente lo va a morder y ladrar, ¿verdad? Y uno va a decir, ¡pah! ¿Qué está? Y muchas veces esa persona dice, ¿por qué siempre andás bien vos? ¿Y por qué siempre tenés gozo? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Tengo problemas, tengo dificultades, me enfermo, tengo mis deseos, peco contra Dios, sí, me humillo y pido perdón, pero continúo, hermano. Así vive la vida cristiana. Carga su cruz, cada día. Todos los días cargar la cruz. Me ofenden, se ríen, el mundo, ¿verdad? Entre nosotros los hermanos no. Tenemos que amarnos y cuidarnos, porque eso es lo que Dios manda, ¿verdad? ¿Cómo van a saber que somos los discípulos de Cristo? Porque van a ver cómo se aman entre ustedes, dijo el Señor. ¿Cómo se aman? ¿Verdad? Bueno, debemos examinarnos, hermanos, si estamos siendo como Pablo, viviendo una vida sometida a la palabra de Dios, haciendo discípulos, o estamos haciendo lo que dice Santiago, ¿verdad? Si estamos haciendo lo que dice Santiago, que estamos viviendo para nosotros, con nuestra jactancia, nuestra soberbia, ¿verdad? Eso es malo, dice Santiago. Y dice, versículo 17 de Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y le está hablando a la iglesia. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Estamos haciendo lo bueno? Gloria a Dios. Yo voy a decir desde el cielo, este es mi hijo, Gustavo, en el cual tengo mi complacencia porque él hace lo que yo le mando. Pero si no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, Dios está enojado conmigo. ¿Qué hace un cristiano? Confiesa su pecado, se aparta y continúa, ¿verdad?, en el camino para estar más cerca de Dios. Esa es la vida cristiana. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Señor, gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra, Señor amado, te has dejado para tu iglesia.
Señor, para que ver estos hombres que eran ejemplos, como Pablo, Señor amado, los profetas en la antigüedad, hombres que dedicaron su tiempo para el servicio tuyo, Señor. Oh Padre, gracias, porque vemos cómo tú esperas que, Padre, no nos conformemos simplemente con ser salvos, sino conformarnos, Señor amado, sea la imagen de Cristo. Conformarnos, Señor, no nos conformemos, Padre amado, con lo que este mundo nos da. Señor, ¿para qué nos vamos a conformar con las cosas de este mundo si tú nos prometes las glorias? Señor, tú nos prometes vida eterna. Este mundo lo que va a dar es infierno, es el infierno. Tú lo dices en tu palabra. Oh Padre, que no nos conformemos con las cosas de este mundo, siendo que tu palabra, Padre amado, dice que van a ser destruidas. Señor, y tú vas a hacer un cielo nuevo y tierra nueva para tu iglesia, para aquellos que te aman. Oh Padre, que no nos conformemos, Padre amado, para que este cuerpo esté 100% bien, Señor amado, sino que nos conformemos, Señor amado, ser hombres y mujeres espirituales. Que dejemos tanto de preocuparnos por nuestra carne, Señor amado, y que nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Oh Señor, ayúdanos a alimentarnos espiritualmente, a madurar, a crecer, y tu nombre se glorifique. Padre, perdóname por tantas veces, Señor amado, por no glorificarte y honrarte, porque estoy pendiente de mi carne y los deseos de mis ojos, y que estoy pendiente que el mundo me acepte, que mi familia en conversa me acepte. Oh Padre, y dejo de lado, Señor amado, la aceptación tuya, Padre. Ayúdame, Padre, a ser espiritual y dejar de lado las cosas carnales. Gloria a ti, Padre, por tu palabra. Gloria, Señor amado, a tu Hijo amado que murió allí en la cruz por nosotros y está a la diestra ahí, intercediendo por nosotros y va a compartir su gloria con nosotros. Oh, Padre, que deseemos estar en esas glorias y no deseemos este mundo pecaminoso, en tinieblas, Señor. Un mundo que va de mal en peor, porque, Padre amado, está deseando las cosas de este mundo. Señor, gracias, Señor amado, por los problemas, las dificultades. Gracias por, Padre amado, ver, oh Dios, allí los hermanos de Ucrania, cómo oran y están ahí intercediendo. Padre amado, gracias por esa guerra que tú has permitido, Señor amado, porque por esa guerra nuevas personas se están convirtiendo al Evangelio. Gracias porque tú siempre te glorificas en los resultados, Señor. Padre, orar, Señor amado, por esos hermanos, Señor, para que su fe no falte como orábamos hoy, para que ellos puedan iluminar más allí, en un mundo de guerra, de dificultades y problemas. Padre, ellos son los verdaderos combatientes del Evangelio. Están ahí combatiendo ahí, Señor, espiritualmente. Padre, nosotros aquí en el Uruguay, oh Padre, perdónanos, Señor, porque tenemos todo y, Señor, no hacemos nada para ti. Oh, Señor, ayúdanos a ser leales, a no ser desleales, Señor. Guárdanos, Señor amado, y despierta tu iglesia aquí en este Uruguay. Despierta, Señor amado, porque hay trabajo para hacer. Hay almas que se van al infierno todos los días y tu iglesia no hace nada. Señor, ayúdanos. Oh, Padre, que no esperemos que venga una guerra o que pase alguna catástrofe para que tu iglesia actúe, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, por orar por nosotros y por seguirnos. Por favor, sigan orando para que la iglesia podamos crecer y madurar y poder ser útil en las manos del Señor, esta iglesia que el Señor ha apartado, ¿verdad?, para la gloria de su nombre. Bendiciones, hermanos, y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, para estudiar Romanos. La gloria sea para Dios. Bendiciones.